Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo abandonó ese invierno en el que había estado sumido tanto tiempo. Las sombras del conflicto empezaron a desvanecerse, pero los pilares de la civilización tenían que volver a levantarse. Y Estados Unidos, en pleno proceso de transición hacia la posguerra, estableció un compromiso para contener la expansión del comunismo en el mundo. Era una época turbulenta, una era de cambios donde la tecnología estaba empezando a igualar nuestros sueños. Una era donde la seguridad nacional iba a ser la máxima prioridad para el autoproclamado líder de ese nuevo mundo. Estados Unidos estaba listo para defender su reino a cualquier precio. Cualquier persona familiarizada con la aviación veía como posible la existencia de prototipos de naves muy veloces, nunca antes vistas. Tal vez desarrolladas por otros países espiando suelo estadounidense e incluso amenazando la seguridad del país. Y esto es precisamente lo que ocurrió con un piloto civil que, sin saberlo, iba a desencadenar un huracán mediático y el inicio de una historia llena de mentiras y falsas promesas. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold acudió al periódico East Oregonian para informar de una extraña observación que había realizado. Había intentado acudir a la oficina del FBI en Oregón, pero la encontró cerrada. Al menos ellos podrían difundir su historia. El experimentado piloto habló con un periodista llamado Bill Beckett. Prometía haber divisado una escuadrilla de prototipos de naves que podían representar una amenaza. Pero rápidamente, su historia empezó a tergiversarse. Los hechos se remontaban a aquella misma mañana. Arnold estaba sobrevolando la cordillera de las Cascadas, una gran cadena montañosa que conocía a la perfección, cuando a una altura de 9.200 pies, vislumbró algo entre las montañas. Una formación de 9 objetos con forma de boomerang que volaban a una velocidad superior a los 2.600 km por hora. Aquello era 3 veces más deprisa de lo que cualquier avión podía volar. Tenía que estar mintiendo, pero había dicho que sus cálculos eran sólidos. Sabiendo la distancia entre 2 picos de la cordillera, había llegado a esa velocidad. Esos objetos, vistos como destellos muy brillantes de luz a una distancia de unos 25 kilómetros, estaban volando en formación. Él sospechó que había observado alguna prueba militar secreta de vuelo, pero si de verdad querían una noticia potente, podían maquillar aquella información. Si insinuaban que las naves que el piloto había visto no eran de este mundo, si dejaban abierta la posibilidad de que había realizado un encuentro con visitantes del espacio, tendrían el suceso del año. Arnold había dejado claro que los 9 objetos tenían forma de ala delta, una fisionomía normal para una nave, pero describió su movimiento como el efectuado por una piedra cuando al ser lanzada, rebota en el agua. Sus palabras a Beckett fueron que se movía como un platillo lanzado a un río, pero el periodista confundió el movimiento de los objetos con su forma. Y de este modo, por primera vez, aunque en ningún momento se mencionara tal cosa, el periódico iba a hablar de un platillo volador. El concepto acababa de nacer por un error periodístico, y con la edición del 25 de junio aquel pequeño diario de Oregón mostró al mundo la historia de Arnold y de sus platillos voladores, insinuando que el experimentado piloto había captado a 9 naves extraterrestres, los primeros visitantes de otro mundo que llegaban a la Tierra. Muy probablemente a partir de ese momento todas las razas alienígenas tuvieron que rediseñar sus naves interplanetarias para adaptarse al error de un periodista local de Estados Unidos.
porque pese a ese fallo, las declaraciones sobre avistamientos de nave con forma de platillo empezaron a dispararse. La noticia tuvo un impacto inmediato. Decenas de diarios en Estados Unidos y Canadá se hicieron eco del suceso. Los 9 visitantes de la cordillera de las Cascadas eran ya un fenómeno nacional. Presuntos testigos que estaban en el mismo lugar que Arnold corroboraron la existencia de unas naves inventadas por la prensa. La fiebre de los platillos voladores se había apoderado del país. Pero viendo en lo que había derivado su relato, Arnold envió una carta a la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, detallando el hallazgo tal y como él lo había percibido, haciendo un reporte muy preciso de la observación e incluyendo bocetos y descripciones muy detalladas de los objetos que había visto. Ni rastro de aquellas naves que estaban difundiendo los medios. Con el reporte de primera mano de Arnold, la Armada realizó una investigación y rápidamente descartaron cualquier hipótesis extraña. El piloto simplemente había sido víctima de un espejismo, de algo producto de su imaginación. Tal vez un fenómeno atmosférico le había hecho creer que a 25 kilómetros, una distancia demasiado grande como para ver algo con fidelidad, unas naves que desafiaban a la tecnología estaban sobrevolando la cordillera. Toda explicación paranormal, descartada por un comité de expertos. Sin embargo, no pudieron evitar que aquella fiebre siguiera extendiéndose. En cuestión de días, los supuestos avistamientos de platillos voladores estaban saturando a los medios. En menos de una semana se reportaron más de 800 presuntos casos, con personas enviando fotos de supuestos avistamientos de aquellos platillos que hasta hacía 7 días nadie jamás había visto. La prensa se hizo eco de tantos casos como pudo, pero ninguno fue relevante. Sabían que en pocos días aquel oasis de miles de ejemplares vendidos iba a secarse. Por suerte para ellos, 2 semanas después de la historia de Arnold, un suceso hizo estallar toda aquella manía, hasta convertirse en un asunto de Estado. El 5 de julio, la redacción del periódico recibió un aviso. 3 días antes, un granjero de Nuevo México había descubierto unos restos dispersos por su rancho, cerca de Roswell. Una pequeña aeronave no tripulada cuyos escombros no parecían pertenecer a ningún avión convencional se había estrellado en su propiedad. Cuando el granjero lo comunicó al sheriff del condado, el comandante de la base aérea del ejército en Roswell se desplazó personalmente al lugar, porque sabía perfectamente de qué se trataba. Rápidamente lo identificaron como los restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos. Al parecer, la Fuerza Aérea estaba trabajando en algo llamado Proyecto Mogul, para captar explosiones nucleares soviéticas en la tropopausa. La localización del rancho coincidía con el vuelo número 4 del proyecto, del cual se perdió la comunicación el miércoles 2 de julio, cuando el granjero encontró los escombros. Era normal que algunos se hubieran asustado. Los globos del proyecto no eran parecidos a los meteorológicos y ese mismo verano habían empezado a usar una variante del polietileno que podría ser extraño incluso para un experto. No había nada extraño en el caso, pero tenían todos los ingredientes que necesitaban y que querían. La historia de una nave estrellándose en una granja de Nuevo México que la propia Fuerza Aérea fue a investigar era el relato perfecto. Y así pues, en la edición del 8 de julio en primera plana dieron el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volador en un rancho de Roswell. Evidentemente la noticia tuvo el impacto que deseaban. El bautizado como Incidente Roswell fue el catalizador de aquella fiebre. Miles de personas empezaron a hablar de que una nave alienígena se había estrellado en aquella granja, que recuperaron cadáveres de origen extraterrestre y que el gobierno estaba en posesión de tecnología alienígena. La historia de Roswell originó una oleada de avistamientos. Esta vez fueron miles de reportes de platillos voladores por todo el país. La histeria colectiva estaba alcanzando un punto de no retorno, pero no fue hasta que aquellos delirios envenenaron al Estado que el fenómeno iba a convertirse en algo mucho más grande, porque cada vez había más personas convencidas de que algo se escondía entre las nubes.
Con el inicio de la década de los 50, el conflicto no declarado de la Guerra Fría estaba en pleno esplendor. Estados Unidos y la Unión Soviética lideraban una contienda entre dos formas de entender el mundo. Un enfrentamiento político, económico y tecnológico cuya semilla, plantada al final de la Segunda Guerra Mundial, había germinado por completo. El gobierno estadounidense había entrado en un estado de obsesión donde todo podía ser una presunta amenaza soviética. Y no pasó demasiado tiempo antes de que altos cargos dentro de la Fuerza Aérea empezaran a poner su mirada en aquellos avistamientos que siempre habían considerado una simple histeria colectiva, unos cuentos sin sentido. Los servicios de inteligencia ya habían recibido más de 2000 reportes, incluidos algunos dentro de la Armada. Personal instruido del ejército, probablemente manipulados por las noticias que la prensa había hecho circular, prometían haber visto cosas en el cielo que no podían explicar. El Pentágono rechazaba absolutamente la hipótesis extraterrestre, pero la del espionaje cada vez cobraba más fuerza. Se temía que la Unión Soviética hubiera incautado una muy avanzada tecnología nazi y desarrollado aeronaves capaces de infiltrarse en el espacio aéreo estadounidense. Empezaron a especular con la idea de que algunos de los avistamientos iniciados en 1947, justo con el inicio de la Guerra Fría, eran de proyectos de espionaje soviéticos. Y en el momento en el que en el Departamento de Defensa creyeron que aquellos objetos no identificados podían representar una amenaza para la nación, no hubo marcha atrás. Y en marzo de 1952 iniciaron una investigación sin precedentes. Edward James Rappel, oficial de la Fuerza Aérea, fue el elegido para liderar un proyecto con el objetivo de recopilar, evaluar y distribuir dentro del Departamento de Defensa toda la información relativa a los famosos platillos volantes, para determinar si representaban o no una amenaza para la seguridad del país. El proyecto Libro Azul acababa de ser bautizado. Era el momento de resolver el misterio de los cielos. Rappel formó un equipo de científicos y de miembros del servicio de inteligencia, pero antes de empezar con la investigación para evitar cualquier relación con fenómenos paranormales o visitantes de otros mundos, pidió que nadie hablara de platillos voladores ni de otros inventos de la prensa. A partir de ese momento todos hablarían de objetos voladores no identificados, abreviado como OVNI. El proyecto Libro Azul investigó los reportes oficiales que incluían luces, objetos y lecturas extrañas de radares, indicadas por militares, civiles, astrónomos y meteorólogos. Con prácticamente todos llegaban a encontrar explicaciones científicas, o a desecharlos por ser imágenes manipuladas o testimonios claramente falsos. Estaban confirmando que todo había sido un delirio colectivo. Parecía que iban a terminar con todas las dudas. Hasta que pocos meses después se desencadenó el incidente que supuso el nacimiento de la ufología. La mañana del 20 de julio de 1952, el Washington Post publicó en primera plana una noticia acerca de platillos volantes sobrevolando la capital. No era un periódico local cualquiera. El Washington Post estaba detallando un suceso que era demasiado extraño para ser real. Rappel se puso en contacto con las autoridades de la capital, anunciando que era el supervisor del proyecto del Departamento de Defensa para el avistamiento de ovnis. La situación era peor de lo que pensaba. Los reportes no habían llegado solo de civiles. Pilotos de la Fuerza Aérea y controladores aéreos sin contacto entre sí habían sido los primeros en detectar fenómenos inexplicables. La gente en la ciudad estaba sumida en la histeria. Se estaba hablando de una invasión alienígena de la capital de los Estados Unidos. Tenían que investigar el incidente que acababan de vivir en Washington. Justo antes de la medianoche, los radares dentro y alrededor de la capital detectaron un grupo de entre 5 y 10 objetos no identificados. No había vuelos planificados en esa región y los ovnis no se ceñían a ninguna ruta establecida. La hipótesis de un defecto en los instrumentos no tenía sentido. Los radares de 3 aeropuertos habían dado las mismas lecturas. Y fue entonces poco tiempo después cuando llegaron las confirmaciones visuales. Unas pequeñas esferas de luz se estaban moviendo lentamente por el cielo.
en el que parecía un sobrevuelo desorganizado e impredecible, cerca de la Casa Blanca, el Capitolio y otras áreas restringidas. Controladores aéreos, operadores de radar, pilotos, personal militar y miles de civiles estaban reportando el avistamiento de aquellos ovnis. Un piloto incluso había dicho que había volado suficientemente cerca de ellos como para confirmar que se trataba de objetos físicos, antes de que, siempre confiando en su palabra, acelerara hasta velocidades que debían superar los 10.000 km por hora y perderse en el horizonte. Unas 5 horas después terminaron las confirmaciones visuales y el último ovni se desvaneció de los radares. Aquella era la historia que había despertado el pánico. Todos sabían que solo había una explicación. Tenía que tratarse de globos de algún proyecto similar al que había estado detrás del incidente Roswell, cuando un globo de un proyecto secreto se estrelló en aquella granja. Tal vez no tenían acceso a aquella información confidencial como para confirmarlo, pero no había nada paranormal. Sin embargo, antes de que pudieran enviar un mensaje de calma, la historia volvió a repetirse. Justo una semana después, el sábado 26 de julio, aquellos ovnis volvieron a aparecer en el cielo. Los radares los captaron de nuevo y aquellas orbes de luz pudieron verse a simple vista, antes de que, como la primera vez, volvieran a perderse. El mismo suceso se había repetido exactamente una semana más tarde en la capital del país. La situación de pánico había escalado tanto que supuestamente el presidente de los Estados Unidos quiso entender lo que estaba ocurriendo. El propio Harry Truman llamó a Rappel, que le dijo que antes de poder cerrar el caso con su explicación, tenían que hablar con algunos testigos más. Parecía que todo había quedado entendido. Sin embargo, apenas 3 días después, presuntamente por presiones públicas para esclarecer la situación, la Fuerza Aérea convocó una rueda de prensa. El general mayor de la Fuerza Aérea, John Sanford, se dirigió ante los medios. Corresponsales de prácticamente todos los periódicos estadounidenses se desplazaron hasta la capital, haciendo de ella la rueda de prensa con más asistentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Todos buscaban respuestas a la aparente invasión alienígena de la capital de los Estados Unidos. Sanford afirmó que todo el pánico se había debido a un fenómeno atmosférico, una inversión térmica con láminas de aire caliente atrapando bolsas de aire frío, había resultado en lecturas erróneas en los radares, y ante la incredulidad de los asistentes, sentenció que los avistamientos visuales fueron errores de percepción. La gente había confundido a estrellas, meteoritos o simplemente reflejos de luz con objetos sólidos volando. No había razón para alarmarse. La conferencia había terminado. La explicación no tenía ningún sentido. Era cierto que las inversiones térmicas podían dar fallos de lectura, pero ese fenómeno se había producido a diario durante el verano y los objetivos en los radares aparecieron solo aquellas 2 noches, las mismas que las de los avistamientos visuales. Unos avistamientos que además coincidían en localización con los datos de los radares. Los meteorólogos incluso demostraron que, de ser cierta la teoría de la inversión térmica, los controladores habrían visto manchas o trazos amorfos, nunca puntos bien delimitados. Nadie estaba de acuerdo con la versión de la Fuerza Aérea. Tenía que tratarse de objetos sólidos. Evidentemente, la hipótesis alienígena era un sinsentido, pero la de unos globos de la Fuerza Aérea perteneciente a un proyecto secreto no lo era tanto. Por ello, pese a estar contradiciendo a la versión oficial, los miembros del proyecto Libro Azul llegaron al consenso de catalogar el caso como desconocido. La Fuerza Aérea había dado una explicación que atentaba contra la realidad, y ellos no iban a hacerlo contra sus principios. El incidente de Washington inevitablemente tuvo que cerrarse como una incógnita de cara al público, pero durante años el equipo siguió investigando avistamientos ovnis por todo el país. Finalmente, 12.618 casos fueron investigados por el proyecto Libro Azul, habiendo encontrado una explicación razonable para prácticamente todos. Así pues, el proyecto terminó en diciembre de 1969, cuando se publicaron sus conclusiones a través del denominado Reporte Condon.
El equipo afirmó que la inmensa mayoría de los avistamientos ovnis eran errores de percepción por fenómenos atmosféricos o globos, así como simples fraudes o manipulaciones de imágenes. E incluso para los 701 casos, apenas el 6% cuya causa exacta no pudo determinarse por falta de evidencia, era una certeza casi absoluta que, de ser aeronaves, estas no tenían capacidades tecnológicas superiores a las conocidas. No hay ni han habido jamás visitantes extraterrestres. No hay nada paranormal escondido en los cielos. Con la confianza de que los ovnis no representaban una amenaza para la seguridad nacional al no tratarse de aeronaves de espionaje enemigas, el gobierno disolvió el proyecto Libro Azul. No había ninguna necesidad de financiar una investigación. El misterio se había zanjado. Con la publicación del informe, ya solo los ufólogos más acérrimos siguieron hablando de extraterrestres patrullando los cielos. La conocida como ufomanía se diluyó rápidamente y los avistamientos cayeron en picado. Durante mucho tiempo, por muchas décadas, el fenómeno estuvo silenciado. La prensa y el gobierno dejaron de hablar de los ovnis y el mundo, de repente, dejó de verlos. Casi 40 años después de la disolución del proyecto Libro Azul, la ufología había pasado a ser una disciplina marginal, una pseudociencia que no contaba con ningún apoyo. Los ovnis de origen paranormal no eran más que un cuento, fantasías que plasmaban nuestros más primitivos deseos de creer que hay alguien ahí fuera, interesado en nosotros. Sin embargo, a finales del año 2017, el fenómeno revivió. Por primera vez desde los tiempos de la Guerra Fría, los ovnis volvieron a causar un terremoto mediático. El 16 de diciembre, el New York Times publicó un artículo donde reportaba la existencia del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, un proyecto del Departamento de Defensa que hasta ese momento era secreto. Los periodistas estaban afirmando que de 2007 a 2012, el gobierno había estado desarrollando un programa para investigar casos de avistamientos ovnis y, tal y como aseguraban, la posibilidad de existencia de vida extraterrestre. Y junto al artículo, el periódico publicó 3 vídeos. 3 incidentes clasificados por el Pentágono que, al parecer, mostraban ovnis con un comportamiento inexplicable. En el primer metraje, que databa del año 2004 y fue grabado por 2 pilotos de la Armada, podía verse un objeto inusualmente ovalado sobrevolando el Pacífico cerca de la costa de San Diego, antes de acelerar y desaparecer de su rango de visión. Y el segundo y el tercero, captados en 2014 y 2015, también mostraban claramente objetos voladores que no se parecían a nada, a ninguna aeronave conocida. El anuncio provocó un torbellino en los medios y en la comunidad ufológica. Tras años de negación, se había filtrado que el gobierno de los Estados Unidos había estado investigando fenómenos ovni. Los vídeos se propagaron por internet como la pólvora, disparando un profundo interés en el público y una nueva fiebre en los creyentes de lo paranormal. Las especulaciones acerca de los alienígenas estaban inundando las redes. Todo, igual que tanto tiempo atrás, había estallado. Sin embargo, desde el primer momento, muchos sintieron que había demasiadas cosas extrañas tanto en el artículo del New York Times como en el propio programa del Pentágono. El responsable de la filtración al periódico había sido Luis Elizondo, exoficial de inteligencia y líder del programa de investigación de ovnis. Según su testimonio, el proyecto había sido creado a finales de 2007 para investigar todos los encuentros y avistamientos previos con objetos voladores no identificados para determinar su potencial riesgo para la seguridad nacional. Prácticamente lo mismo que el proyecto Libro Azul, solo que esta vez con una tecnología muy superior y, sobre todo, con la capacidad de grabar y analizar los avistamientos. Sin embargo, a finales de 2017, Elizondo estaba tan desilusionado por la aparente falta de interés del gobierno que decidió renunciar a su puesto, y como protesta y forma de presión para que se centrara en lo que él consideraba un verdadero problema de seguridad nacional,
filtrar la información a la prensa. Estaba claro que no podía tratarse de un proyecto clasificado. Si había podido hablar de él libremente, es que no era el programa secreto que desde el New York Times se había vendido. Pero aquello no era lo único extraño. Al principio el programa había sido financiado a través de unos fondos extraoficiales anónimos y privados, pero apenas un año después el senador demócrata Harry Reid hizo la petición oficial de que fuera financiado con fondos públicos del Estado. Se le fue otorgado un presupuesto de $20 millones, con la gran parte de ellos llegando a un contrato con una compañía llamada Bigelow Aerospace, propiedad de Robert Bigelow, un multimillonario y ufólogo confeso que públicamente había afirmado que los extraterrestres habían visitado la Tierra. Bigelow además había sido un contribuyente a la campaña de Harry Reid para llegar a ser elegido líder de la mayoría demócrata. Y por si esto no fuera poco, en 1995 fundó un proyecto de investigación para estudiar fenómenos paranormales, incluidos avistamientos de naves extraterrestres, hasta el año 2004. Y uno de los miembros era, sorpresa, Harry Reid. Era una suposición lógica pensar que Bigelow había presionado a Reid para que lograra que el Departamento de Defensa iniciara el proyecto oficial, y en cuanto contaron con el apoyo del Congreso, nombraron a Elizondo líder del programa, quien ya había mostrado muchas veces posturas cercanas a las suyas. Solo era cuestión de tiempo que lograran generar el torbellino mediático que ahora en 2017 habían desencadenado. Y por si todo esto no fuera suficiente, las alarmas definitivamente saltaron cuando descubrieron quiénes eran los autores del artículo del New York Times, los responsables de la filtración. Leslie Kean y Ralph Blumenthal eran dos periodistas independientes y ufólogos activistas. Kean había sido autora de libros pseudocientíficos acerca de la existencia de visitantes de otros mundos e invitada recurrente en programas de radio sobre sucesos paranormales y teorías conspiranoicas. Curiosamente, de todos los periodistas del país, Elizondo había acudido a ellos. Todo era demasiado sospechoso, pero la única forma de intentar detener el huracán era desmontar los 3 metrajes. Era el momento de descifrar la naturaleza de los vídeos del Pentágono. En noviembre de 2004, un grupo de ataque naval, liderado por el portaaviones Nimitz, estaba realizando ejercicios de despliegue a unos 100 kilómetros al sureste de San Diego. El miércoles día 10, los técnicos de radar a bordo del crucero lanzamisiles Princeton empiezan a detectar una serie de señales que no se correspondían con ninguna aeronave conocida y que aparecían en grupos de entre 5 y 10. Sospechando un fallo en el funcionamiento, el radar fue desconectado y recalibrado, pero al volver a encenderse, las señales seguían ahí. Fuera lo que estaban captando, volaba demasiado alto como para ser pájaros, demasiado lento para ser un avión convencional, y no seguía ninguna ruta aérea comercial. Extrañados por el suceso, contactaron con el personal del Nimitz, solicitando que investigaran la región en busca de cualquier cosa fuera de lo común. Así pues, unos pocos minutos después, el piloto Chad Underwood, a bordo de un caza F-18, despegó del portaaviones y marcó su rumbo hacia el sur, donde las lecturas mostraban aquellas señales. Al poco tiempo, Chad detectó algo en su radar, un objeto no identificado a unas pocas decenas de kilómetros, mostrando un comportamiento errático e impredecible. Finalmente, desplazándose hacia él, la cámara infrarroja del caza es capaz de fijar el objetivo. Ha captado ese ovni. Está grabando el objeto con luz infrarroja para después pasar a luz visible, mostrando una masa esférica y desenfocada, tal vez de unos 10 metros de longitud. Está grabando el primero de los vídeos del Pentágono. En el metraje no ocurre nada hasta el final, cuando el ovni desaparece súbitamente a la izquierda de la pantalla. Eso era todo. El piloto explicó que el objetivo estaba demasiado lejos como para ser visto a simple vista, por lo que nunca llegó a mantener un contacto visual. Las lecturas de radar en el Princeton continuaron durante 2 días, hasta que se desvanecieron para no volver a aparecer jamás.
En el artículo del New York Times, King hablaba de que el ovni realizaba maniobras que atentaban contra las leyes físicas. Pero en el vídeo no se ve ninguno de esos supuestos comportamientos. De hecho, la mancha borrosa no hace absolutamente nada hasta el final del metraje, cuando desaparece a la izquierda, en lo que parece ser una gran aceleración. Pero ni siquiera tendría que serlo. El aparente movimiento podría ser algo tan simple como la cámara perdiendo al objetivo, probablemente un globo de espionaje o simplemente uno meteorológico. Y más allá del vídeo no había más evidencias de nada. Ni datos de los radares ni las transcripciones de las comunicaciones. Nada. Los otros dos metrajes de 2014 y 2015 eran muy parecidos. Captados también por un grupo de ataque naval, esta vez liderado por el portaaviones Theodore Roosevelt. En el primero, lo primero que destaca es la aparente rotación del ovni, lo que muchos medios ya estaban catalogando como una tecnología que desafiaba la propia gravedad y a las leyes físicas. Pero lo más probable es que se trate de una ilusión óptica. Las cámaras de infrarrojos de los cazas están equipadas con un mecanismo de derrotación, un sistema que contrarresta la rotación de la cámara para que la orientación de la imagen se mantenga igual, algo así como un estabilizador. Lo que no puede estabilizarse, sin embargo, son las perturbaciones producidas por la lente. La orientación de la imagen se preserva, pero los rayos de luz no, por lo que rotan junto a la cámara. Si aquel objeto estaba emitiendo radiación infrarroja simplemente por el hecho de estar caliente, podía producir destellos en la lente. No es el ovni el que rota, es la cámara y por tanto el destello lo que lo está haciendo. Eliminando ese aparente movimiento, se quedaban con un metraje sin nada extraño. Otro globo sobrevolando el océano. Solo quedaba el tercer vídeo, el grabado en 2015, y en este ya desde el primer momento había algo que rechazaba cualquier hipótesis de una tecnología extraterrestre. A diferencia de los otros dos, el ovni en el metraje está más frío que sus alrededores, tal y como muestran las lecturas infrarrojas. Eso quiere decir que el agua a la superficie del océano libera más energía térmica que aquel objeto. Un objeto que, aunque parezca que se mueva extremadamente deprisa, estaban de nuevo ante una ilusión óptica. La impresión de que el ovni vuela muy veloz es solo el resultado del paralaje. Tienes un avión que va muy deprisa, un caza F-18, con su cámara fijada en un cuerpo lento que por la distancia respecto al océano de unos 4.000 metros de altura, tal y como se puede deducir de los datos en la propia pantalla del metraje, parece ir deprisa. Habían desmontado los 3 vídeos del Pentágono, no había nada extraño en ellos, y era evidente la explicación a todo. El gobierno no tomaba medidas ante esos supuestos avistamientos porque algún programa secreto, un proyecto de drones o de globos muy avanzado y absolutamente confidencial, estaba detrás de ellos. Poco a poco, tras el furor inicial por la noticia, todo el interés por los 3 metrajes se fue diluyendo. Las explicaciones científicas llegaron a la comunidad y todas las conspiraciones y teorías paranormales, pese a no desaparecer, fueron cada vez más minoritarias. Sin embargo, 3 años después, curiosamente en plena pandemia, cuando ya nadie en los medios hablaba de esos 3 metrajes, el propio Pentágono se pronunció acerca del tema. El 28 de abril de 2020, un mes después de que la OMS declara la pandemia y 10 días después de que Estados Unidos alcanzara su pico de fallecimientos diarios por el virus en aquel año, el Departamento de Defensa publica de forma oficial los 3 vídeos, que desde 2017 ya estaban en la red. Eran los primeros vídeos de ovnis publicados oficialmente por el gobierno en toda la historia, cambiando la nomenclatura de ovni a FANY, las siglas de fenómeno aéreo no identificado, presuntamente para evitar la relación con alienígenas, naves espaciales, platillos volantes y otros eventos paranormales. Junto a la publicación, también de forma oficial, el Pentágono anunció la fundación de un equipo especial, la Unidentified Aerial Phenomena Task Force, para, en sus propias palabras, mejorar el conocimiento y profundizar en la naturaleza y origen de estos fenómenos no identificados. En un momento donde miles de personas en el país estaban muriendo a causa de la pandemia, de repente, las noticias volvieron a hablar de fenómenos extraños en el cielo.
de los metrajes que desde hacía 3 años estaban desmontados y de conspiraciones de un gobierno que supuestamente tenía en su tenencia naves de origen extraterrestre. El foco mediático por arte de magia volvía a estar en los cielos y no en lo que sucedía en la Tierra. If you believe we have crashed craft, stated earlier, do we have the bodies of the pilots who piloted this craft? As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries, yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. El 26 de julio de 2023, el Congreso se reunió en el Capitolio de los Estados Unidos, en una sesión de la Cámara de Representantes, para escuchar el testimonio bajo juramento de 3 personas: David Fravor, comandante retirado de la Marina, Ryan Graves, expiloto de la Armada, y David Grush, exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. El para muchos más creíble informante de la historia había proclamado lo que muchos teóricos de la conspiración llevaban creyendo décadas: que el gobierno estadounidense estaba en posesión de aeronaves alienígenas. De 2019 a 2022, Grush estuvo involucrado en la Unidentified Aerial Phenomena Task Force, el programa de investigación sobre los recientemente bautizados como FANIs, anunciado por el Pentágono en 2020. Según su testimonio, el gobierno de Estados Unidos ha operado un programa secreto de recuperación de ovnis desde finales de la Segunda Guerra Mundial, y tiene en su poder restos de aeronaves extraterrestres, a través de las cuales por ingeniería inversa está desarrollando prototipos para su fuerza aérea. Y junto a esos escombros ha recuperado también restos biológicos no humanos, tal y como le han confesado testigos dentro del programa. Un exoficial que había trabajado en las agencias de inteligencia más herméticas del país bajo juramento estaba diciendo que el gobierno estaba en posesión de tecnología alienígena y que seres de otros mundos han establecido contacto con nosotros. El testimonio en el Congreso se expandió por las redes al instante, generando una tormenta mediática sin precedentes, una especulación acerca de los ovnis no vista desde los tiempos de la Guerra Fría. Pero aquello no había empezado en el Capitolio. Para entender lo que acababa de suceder, había que echar la mirada atrás unos meses. A finales de mayo, Grush se había puesto en contacto con periodistas del New York Times, pero estos rápidamente le dijeron que no podían publicar el relato. Una historia tan fuerte tenía que ser contrastada. Tenían que investigar mucho antes de soltar una bomba mediática así. Fueron muy claros avisando de que en caso de que llegaran a publicarlo, iban a pasar varios meses. Parecía que todo había quedado claro, pero unas pocas semanas después, el 5 de junio, un medio publica la supuestamente confidencial noticia. Grush había hablado con The Debrief, un portal online de bajo nivel y con casi nula credibilidad dentro del mundo del periodismo, que habían tratado cientos de noticias e historias sobre ovnis. Un medio con tendencia a fomentar relatos paranormales y teorías conspirativas. Además, solo hacía falta ver quién había escrito la noticia. El artículo estaba firmado por Leslie Kean y Ralph Blumenthal, los 2 ufólogos activistas responsables de la filtración de los vídeos del Pentágono en 2017. Grush sabía que ellos le escucharían y que no tendrían ni un solo reparo en publicar la noticia sin contrastar absolutamente nada. Kean para ese momento incluso había confesado que el artículo de 2017 en el New York Times lo había redactado con un propósito en su mente: conseguir que más gente creyera en los visitantes de otros mundos. 2 ufólogos activistas, 2 periodistas aficionados acababan de publicar en un medio irrelevante un artículo que evidentemente se propagó por internet de forma incontrolable. En cuestión de horas, medios de todo el mundo se hicieron eco de una noticia que no fue contrastada en ningún momento.
Ante el torbellino mediático, la propia NASA y el Departamento de Defensa tuvieron que emitir comunicados reafirmando que no existe ni ha existido jamás evidencia de la existencia de vida extraterrestre y que nadie en la agencia espacial o en el gobierno está en posesión de materiales alienígenas. Sin embargo, y pese a las aclaraciones, la situación escaló hasta un punto insostenible. Tanto es así que la Cámara de Representantes tuvo que convocar una audiencia para que Grass repitiera su testimonio, esta vez bajo juramento y ante el Congreso de los Estados Unidos. Fue entonces el 26 de julio cuando el ex oficial, junto a Graves y Fravor, prestó la declaración que dio la vuelta al mundo, aunque no aportara nada, aunque no diera ni una sola evidencia. Solo eran palabras, relatos de algo que, como él mismo decía, no había visto con sus propios ojos. El problema, la clave de todo, es que había testificado bajo juramento, pero esto no era una garantía de nada. Grass podría haber mentido bajo juramento si sabía, si estaba convencido de que no encontrarían pruebas de que haya mentido. Además, se estaba protegiendo doblemente, dejando claro una y otra vez que todo lo que declaraba eran cosas que le habían dicho, no algo que hubiera visto él mismo. No pueden demostrar que ha mentido sobre unas confesiones de testigos anónimos acerca de algo, unas supuestas naves extraterrestres con restos biológicos no humanos, a las que de existir no podrían acceder. El estar bajo juramento aquí no significaba nada. Pero lo que verdaderamente lo cambiaba todo era un descubrimiento. Antes de hacer público su relato, antes de que contactara con el New York Times y The Debrief, Grass había solicitado una audiencia a la Oficina de Revisión de Prepublicación y Seguridad del Departamento de Defensa, un departamento que supervisa todo lo que un ex empleado del gobierno con acceso a información confidencial puede decir en un libro, en una entrevista o en cualquier medio. Está documentado que pasó por todo el proceso de validación y que le permitieron contar la historia. Y esto solo puede significar una cosa: el gobierno no lo considera un secreto, ni nada que no quieren que sea revelado. Dieron luz verde a que ejerciera su derecho como ciudadano a decir lo que quisiera, porque no era nada confidencial. Si el gobierno de verdad estuviera en posesión de tecnología extraterrestre, si de verdad hubieran dado con restos biológicos de seres de otros mundos, lo que probablemente sería el mayor hallazgo de la historia de la humanidad, el departamento jamás le habría permitido que difundiera la información. Una vez más, todo conducía al mismo lugar. Palabras vacías, estrategias políticas y distracciones, falsas promesas acerca de lo que se esconde en el cielo. Por eso es tan importante que no olvidemos que no comprender lo que hay ahí fuera, que no sepamos qué estamos observando, no es ni debe ser una evidencia de estar viendo lo que todos en el fondo queremos ver.